Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de formación empresarial generado por Fundación Unipymes y Latinpyme. Estos espacios tienen como objetivo brindarles herramientas para su crecimiento personal y empresarial. Soy Andrea Palacios, junto con Juan David Alzate y María Mercedes López, los estaremos acompañando durante nuestra conferencia denominada Cómo fomentar la ética laboral en la empresa con éxito. Les recuerdo que durante la conferencia es muy importante la interacción con nuestra experta. Lo pueden hacer de dos formas: el chat, que se encuentra ubicado en la parte inferior derecha de la herramienta, y el micrófono, que lo encontrarán ubicado allí mismo. Si requieren el servicio de soporte, recuerden que pueden escribirnos vía correo electrónico a soporte@unipymes.com. Es muy fácil: soporte@unipymes.com. Antes de darle paso a nuestra experta Jessica Triana, queremos dar las gracias a nuestros aliados que hacen posible esta conferencia: Banco de Occidente, Arus, Envía, Fundación Comeva, Protección y Mi Planilla. Ahora sí damos inicio a la conferencia denominada Cómo fomentar la ética laboral en la empresa con éxito. Esta conferencia será desarrollada por nuestra experta, Jessica Triana. Jessica es comunicadora social, entrenadora certificada y conferencista. Durante 12 años lideró equipos en organizaciones internacionales como Xerox, The Link, Saint-Gobain, motivando equipos comerciales y de mercadeo como directora de marketing para Colombia y América Latina. Se especializó en gerencia de proyectos digitales y el acompañamiento como coach ejecutivo para el empoderamiento emprendedor, el desarrollo de competencias claves como habilidades gerenciales, construcción de equipos de alto desempeño y el desarrollo de la marca personal. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Jessica, quien a partir de este momento puede iniciar la sesión de hoy denominada Cómo fomentar la ética laboral en la empresa con éxito. Jessica, buenos días, ¿me escuchas? Bienvenida. ¿Ya puedes darle clic a tu micrófono, por favor? Ahí dale clic nuevamente para que podamos escucharte, por favor. Ya está abierto. Bienvenidos nuevamente a todos los que se encuentran conectados. Les recordamos que pues en nuestra aula virtual quedará la sesión en formato grabado. Jessica, bienvenida. Ahora sí, Andrea, es que estaba en rojo y no podía hablar. Bueno, muchas gracias por tu bienvenida. Muy buenos días a todos. Yo soy Jessica Triana, soy coach ejecutivo, coach organizacional y efectivamente la cita de hoy, nuestro encuentro de hoy me tiene muy emocionada porque vamos a hablar de un tema que me encanta, me maravilla, que es el tema de la ética. ¿Y por qué me emociona tanto este tema? Porque considero que si todos nosotros tuviéramos, digamos, en cuenta este valor y esta práctica de la ética y estuviéramos alineados, pues nuestras empresas, nuestros barrios, nuestras ciudades, incluso nuestros países, serían muchísimo más armoniosos, más abundantes, más prósperos. Pero no es tan sencillo como suena. Entonces vamos a hablar un poco cómo es lograr fomentar la ética laboral en la empresa con éxito. Entonces vamos a entrar en el tema. Bueno, antes de eso, un poco las reglas del juego. Los invito a que si tienen alguna inquietud, por favor la manifiesten en el chat de la plataforma de Unipymes. Pueden ir dejando sus preguntas que yo me apoyaré en Andreita, como siempre lo acostumbro, en pedirle que me vaya contando cuáles son sus inquietudes y las pueden ir poniendo para que las vayamos resolviendo. Muy bien, entonces vamos al tema. Cuando hablamos de la ética profesional o la ética laboral, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Empecemos por dejar definido qué es ética profesional, ¿sí? Porque hay muchas, digamos, presunciones sobre lo que puede ser la ética y hay que distinguirla también de otro tipo de actitudes y comportamientos. Entonces, la ética profesional, como tal, la que compete al contexto laboral, al contexto de la oficina, hace referencia a un conjunto de normas, valores que hacen y que mejoran el desarrollo de las actividades profesionales. Entonces, cuando yo hablo de conjunto de normas y valores, también hay que hablar de que la persona, el empleado o el jefe o el supervisor
ya de por sí antes de entrar en esta relación laboral, trae consigo toda una serie de normas y valores que son los que digamos que se aprendieron en la familia, en la casa, ¿sí? Incluso en las experiencias que ha venido teniendo a lo largo de la historia de esa persona, que ha venido aprendiendo y que ha aprendido a comportarse de acuerdo a esas normas y valores. Sin embargo, al momento de tú entrar en una relación de carácter profesional, lo principal que tenemos que hacer como empleadores o como contratantes de nuestros empleados es aclarar y poner en la superficie cuáles son esas normas, esos valores que son expectativa, que se honren en esa relación. Y fíjense que eso aplica para todas las relaciones, no solamente las profesionales, ¿sí? En una relación, no sé, de pareja, importante que se honre, en algunas parejas no, pero en la mayoría, la lealtad, la fidelidad, ¿ciertos? Que son finalmente valores, normas. Entonces, no, a mí me molesta que no me llames aunque sea un día al trabajo para saber cómo estoy. Entonces, ese mismo tema que pasa en cualquier relación, muchas veces en las empresas, por pensar que se firma un contrato, se deja por, digamos, entredicho que la otra persona comprende cuáles son esas normas de conducta y esos valores que tengo yo la expectativa que esta persona que entra en relación conmigo sepa cómo actuar. Entonces, la primera cosa que tenemos que entender es que se requiere formalizar, ya sea en una conversación y mejor aún, en una política de ética, cuáles son esas normas y valores que esa organización necesita que sus colaboradores, que sus proveedores también, porque también hay para los proveedores, honren para poder estar de una manera adecuada en esa relación. Entonces recuerden, conjunto de normas y valores que no son supuestos, sino que deben quedar explícitos para mejorar el desarrollo de las actividades profesionales. Entonces, la ética, ¿para qué nos sirve? Eso que nos hablaban los abuelos y por qué ahorita hablar tanto de ética, porque precisamente habrían menos malentendidos, menos sufrimiento también en las organizaciones si tuviéramos clara cuál es la ética de trabajo. Entonces, la ética nos funciona ¿para qué? Porque es la encargada de determinar cuáles son esas pautas del desarrollo laboral, mediante qué, lo más importante, los valores, esos valores universales que vuelvo y repito, deben ser explícitos porque pueden cambiar de organización a organización, cuáles son sus pilares en su planeación estratégica, cuáles son esos valores que honra esta, que no necesariamente son los mismos valores que honran otras organizaciones. Y es clave que una persona que entra a una organización conozca de antemano esos valores, que estén alineados con sus propios valores personales y que esté dispuesta a honrar esos valores. Entonces les pongo un ejemplo acá. Muchas veces no, pero sí puede existir, por ejemplo, que una persona que no le gusta el licor y la llaman a trabajar, digamos, en una empresa de licores o en un bar, quizás no se sienta tan cómoda por más de que le estén pagando muy buen salario de un estilo de vida, digamos, trasnochando, digamos, haciendo impulso de una bebida alcohólica, o que simplemente no se sienta cómoda de pertenecer a una empresa que vende cigarrillos, por ejemplo, porque sabe lo que pasa con esos cigarrillos. Casos éticos tenemos bastantes, tanto en el mundo financiero como en el mundo, digamos, del tema de trabajadores que personas trabajadoras que trabajan en Oriente, en la China, digamos, bajo ciertas condiciones, y hay personas que no compran esas marcas porque no están de acuerdo con las pautas, digamos, de trabajo éticas para el tratamiento con los colaboradores, o personas que no compran ciertas marcas de alimentos porque no están de acuerdo desde su ética, desde sus valores fundamentales y profundos, con comprar alimentos en donde ha sido un proceso, digamos, con los animales salvaje o en detrimento de su integridad. Entonces, fíjense cómo eso que parece como tan anquilosado que es la ética, pero en realidad está tocando lo más profundo del ser, su esencia, que son sus valores. Entonces, es muy importante alinearlos y y principalmente cuando entra un colaborador,
garantizar mediante un proceso de inducción que esa persona comprende y que efectivamente se compromete a honrar dichos valores. Eso de cara al supervisor, al jefe de área de talento humano, el empresario. Pero de cara al colaborador es realmente un proceso de concientización si efectivamente yo voy a funcionar bien, yo voy a sentirme bien dentro de esa cultura empresarial, honrando estos valores, siendo parte y perteneciendo a una empresa que honra determinados valores. Tiene que ver con tu propia ética personal que se alinee con eso. Muy bien. Entonces, y por último en este punto, es decir, cualquier persona que desee trabajar implica cuando entra a esa empresa que va a practicar esos valores, como por ejemplo cuáles que son, digamos, ya no tienen que ver con los pilares de la organización, sino que son como valores y comportamientos de cualquier persona en un ambiente laboral, que es la puntualidad, el ser constante, el comprometerse a capacitarse constantemente, el ser discreto, el ser responsable para la labor que lo han contratado, en estar enfocado, concentrado en la labor que lo... Esos son como, digamos, inauditos, no tener ese tipo de conductas y sin embargo así, en un proceso de inducción, las personas de talento humano en la política deberían especificar para fomentar esta ética que estos son valores importantes para ese trabajo y sobre todo para la organización. Entonces, estos son valores que hacen parte de esas normas que constituyen una ética profesional. Y ahí, aquí digamos que es importante entender, muchas veces se tiende a confundir el empleado en entender qué es la ética y qué no es ética. Y es porque muchas veces traemos nuestros preconceptos, nuestras creencias que tienen que ver con lo que está bien y lo que está mal para mí, ¿sí? Desde mis creencias religiosas, desde mis creencias, vuelvo y digo, instauradas por las experiencias que he tenido, desde lo que vi en mi familia que era lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. Pero aquí es importante distinguir que una cosa son mis principios morales, que no se le discuten a ninguna persona que tenga tal o cual creencia o rituales, digamos, personales. Sin embargo, es importante mostrar en esta política que les invito a tener clara dentro de cada organización, qué es lo que es correcto para esta empresa y qué no, que eso tiene que ver con el bien común. Ya no nos regimos únicamente por lo que está bien o está mal, si soy cristiano, si soy budista o soy judío, sino lo que para la política de la empresa genera el bien común, no solo el bien de una persona, de tal colaborador, sino el bien para toda la compañía, para la organización. La ética se distingue de la moral en eso, de que ya se sale, digamos, de la creencia y del individuo, de la moral, de la sociedad, de esas, digamos, pautas de lo que está bien o mal, y se permite instaurar dentro de la ética honra el bien común, lo que nos beneficia a todos. Entonces, la toma de decisiones va a venir desde un rasero, que es el rasero de que toda la organización esté bien, no solamente de que una sola persona se beneficie, sino que le esté impactando de manera benéfica y en mayor medida a la comunidad completa, a la organización, ¿sí? Entonces, esto permite, digamos, discernir muchos dilemas morales a la hora de tomar decisiones como cuál es en el contexto laboral una negociación en el área comercial, por ejemplo. Un tema de descargos para, digamos, para hacer un llamado de atención, un tema de corrupción dentro de la práctica laboral. Entonces, el tener la ética clara nos saca de la discusión de lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Nos permite tener un marco, esas normas de las que hablábamos en la lámina anterior, de lo que para esta empresa, para esta familia, o en este caso laboral, lo que no es permitido éticamente en las conductas, en los comportamientos, para tener una relación armoniosa, en este caso profesional.
Entonces, para que esto suceda, ¿qué es importante? Es aprender qué creencias instauradas tenemos muy en lo profundo y más dentro de la cultura en la que cada uno puede estar inmerso, como es la colombiana, como es la bogotana, como es la misma familiar. Muchas veces no sabemos que tenemos ciertos paradigmas que hemos venido viendo. Por ejemplo, los que conducimos vehículo, muchas veces vemos la fila muy larga, entonces venimos y nos o no, en el taxi también sucede, venimos y nos atravesamos y nos pasamos por delante de los demás, porque entonces tenemos que, como se dice, yo primero que cualquiera. No respetamos que esas personas están haciendo ya una fila desde antes. Eso tiene que ver con una ética personal. En el mundo del trabajo, entonces digo, sí, sí, me comprometo, voy a hacer eso, pero pistola. No es así. No estoy honrando, digamos, mi palabra, no estoy siendo mi palabra y lo más claro, no lo hago, digamos, de manera descuidada, sino que lo hago a sabiendas. Por eso acá en la lámina coloqué para recordarme el tema de cruzar los dedos por detrás. Eso no es ético. Decir sí cuando quiero decir no o decir no cuando quiero decir sí. ¿Sí? Ese tipo de conductas en donde hay un arreglo por debajo de cuerda, no sé, por ejemplo, en las áreas de compras o abastecimientos, de recompensas que no están enmarcadas dentro de las políticas de abastecimiento de la organización. Eso ocurre en varias, sin mencionar nombres. Recibir regalos, los compradores, para generar preferencias con uno u otro proveedor. ¿Mm? Esas cosas en algunas empresas que tienen su unidad de controller, pues no son permitidas. Pero esto tiene que ver con el dominio ético, con que los trabajadores cuando entren allí tengan claro que no tienen que recibir regalos de determinados montos, que se construya una cultura de confianza en donde el empleado pueda ser honesto con lo que le parece y no le parece, para no tener que hacerle pistola a su supervisor, sino decir claramente y en honestidad lo que piensa, lo que no, ¿sí? O en el mundo comercial, ¿no? Que tenemos esa creencia del que es más sagaz, como el más avispado, el más avión, ese es el mejor vendedor, ¿sí? El que se queda con la mayor tajada, el ganar, perder. Entonces ese tiburón, como lo represento acá, eso es lo que premiamos, ¿no? Honramos y nos parece wow las personas que son como esas avispados, ¿no? Y no pensamos en el bien común, en lo que estamos haciéndole al otro, en la relación que tenemos, de cara al cliente y también de cara a mis compañeros de trabajo, de cara a mis proveedores. Este tipo de paradigmas que tenemos muy aprendidos por la cultura son los que tenemos que empezar a observar. ¿Para qué? Para generar conciencia. Entonces, muchos dirán, ay, pero es que así es en el mundo, entonces si yo no soy así, entonces voy a ser diferente, voy a ser distinto y no voy a ser como los demás y entonces ya no pertenezco a esa cultura. Pues yo les digo, la cultura se crea precisamente porque un grupo de personas comienzan a honrar ciertos comportamientos antiéticos. Entonces, efectivamente, ser agente de cambio implica que alguien tiene que ser distinto y empezar a mostrar que eso no es lo correcto. Y ya más adelante vamos a ver qué implicaciones tiene cuando no actúa de manera ética. Entonces, hablábamos de que para poder desaprender estos paradigmas es importante hacer un proceso de conciencia, porque muchas veces cuando venimos desde el piloto automático de la cultura que hemos visto, puede ser familiar, puede ser en otra empresa que vi que así se manejan las cosas, puede ser en la televisión que veo que así lo hacen, en las empresas de las películas. Entonces necesitamos hacer una reflexión y un proceso de concientización de que porque así lo haya hecho sutano, mengano, fulano, quien le da la validez soy yo, ¿sí? El proceso de conciencia es darse uno cuenta y para eso se requieren unos pasos que están acá, es percibir el mundo interior y exterior, ¿sí? Percibir el mundo interior es cómo me siento yo cuando sé que estoy tumbando a otra persona, ¿sí? ¿Qué es lo que yo me siento orgulloso cuando tumbo a otra persona o le cojo ventaja? ¿Sí? ¿Quién estoy siendo yo en ese momento? Exteriormente, poder percibir el mundo exterior es darme cuenta que ese que me ofrece digamos, ¿cómo es que le llaman? El serrucho, ¿sí? ¿De qué cultura viene? ¿Por qué le parece que eso es lo adecuado?
¿Qué estamos creando los dos cuando yo me presto también para ese tipo de prácticas? ¿Sí? Cuando yo me llevo de la organización el know-how o gasto los insumos de la empresa que pone para el ejercicio profesional, pero no para mí, ¿sí? No ser consciente al exterior es no darme cuenta que a ese empresario le ha costado. No darme cuenta de mi mundo interior es no darme cuenta que me estoy convirtiendo en una persona deshonesta, ¿sí? Es que eso no es mío. Ese tipo de cosas a veces las obviamos y hacemos las cosas en piloto automático porque vimos que así se hacía y que otros lo hacían, entonces yo hoy hago lo mismo. Pero ahí simplemente estoy actuando de manera inconsciente y no me he puesto a pensar en quién me convierto yo y en quién se convierte el otro. Segundo punto, ¿qué siento? Y aquí hay un tema y es que muchas personas comienzan a generar una actitud cínica. ¿Por qué lo digo? Porque es tanto se genera un proceso que se llama congelamiento emocional, en donde ya no me permito sentir vergüenza ni culpa ninguna frente a actitudes y comportamientos antiéticos. Ya no me genera ningún tipo de resquemor, de culpa, de vergüenza. Ya esa persona está entrando en su ser en un ámbito del cinismo, ¿sí? Ya no hay pensamiento, ya no reflexiona, ¿sí? Sino que obra, pero no con conocimiento de lo que hace de manera consciente, sino que actúa en piloto automático, no hay reflexión, no para pensar qué estoy haciendo, qué estoy construyendo con la empresa y conmigo mismo. Porque uno por la noche podrá acostarse, pero solamente uno cuando está en la noche y al final del día se acuesta sabe uno quién es. Puede haber puesto la poker face a todo el mundo, pero cada uno en la noche sabe quién es, quién está haciendo, ¿sí? En quién se está convirtiendo. Con pleno uso de los sentidos y facultades, ¿sí? Es en esa absoluta presencia de mis sentidos, cómo estoy actuando. Muchas veces en la organización está el cuerpo, está la cara, pero no está el ser. No hay conciencia, no estoy dándome cuenta de realmente lo que hago. No estoy en mis plenas facultades o porque estoy con otros intereses o porque estoy en ciertas situaciones emocionales, que todos estos temas son de dialogarlos con el superior o con el área de talento humano, porque si no me encuentro así, pues mis conductas, mis actitudes y las prácticas profesionales también se ven afectadas. Entonces, ¿qué sería realmente actuar con ética? Es construir entre todos una empresa consciente, ¿sí? ¿Y eso cómo sería? Es la capacidad de intentar hacer una cosa, de llevar a cabo construcciones, negocios o proyectos de importancia, en especial cuando intervienen varias personas de una manera consciente, con pleno uso de los sentidos y de las facultades. ¿Esto será sencillo? Pregunto para la audiencia, a ver si están aquí escuchándome, Andreita. ¿A ustedes les parece sencillo entonces emprender o generar o construir una empresa consciente? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, ya nos van llegando algunas menciones. Jessica, no, para nada. No es nada fácil. Varios no. Correcto, porque nuestro cerebro está diseñado muchas veces para optimizar energía, para hacer cosas de manera inconsciente, con programas que ya tenemos aprendidos, como cuando el que se levanta a conducir el carro ya no tiene que pensar cómo se mete la primera, sino que lo hace de manera inconsciente. Y muchas veces el empresario o el mismo staff de segunda línea actúa de esa manera. Por eso es importante empezar a practicar para convertirnos en una empresa más ética, en profesionales más éticos, cultivar la conciencia. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo en este momento? ¿Para qué? ¿En quién me convierto? ¿En qué se convierte esta empresa si yo actúo de X o Y manera? Entonces, hay Fred Kaufman, que lo quiero citar en esta conferencia y recomendárselos a ustedes también, su libro que se llama La empresa consciente. Él definió como 3 cualidades de los empleados conscientes. ¿Cómo poder evaluar si un empleado, un colaborador, vive, practica, digamos, es una persona con conciencia?
porque tiene determinados atributos de la personalidad, que ya los vamos a ver, porque manifiesta en su relacionamiento habilidades interpersonales, que hoy en día son conocidas como las habilidades blandas o las habilidades de la relación, porque manifiesta maestría emocional. Entonces, esta maestría emocional tiene que ver con su gestión, por ejemplo, de la frustración, tiene que ver con la gestión de la indignación, porque muchas veces hay situaciones de molestia, que generan ira, que generan furia, puede ser decepción. Entonces, ¿qué pasa con este empleado cuando vive esas emociones? ¿Dónde está su maestría emocional? Y hay un libro que se llama así, que también se los recomiendo, la maestría personal, perdóname, el libro se llama La maestría personal, y una de las partes de los 5 puntos que comprende la maestría personal es esta parte de la inteligencia emocional. Entonces, solamente un empleado puede generar conciencia o ser un empleado consciente cuando su personalidad tiene atributos, como es el tema de ser una persona que honra los valores éticos, que tiene habilidades interpersonales y que tiene un buen nivel de maestría emocional. Eso se puede evaluar en un proceso de selección, se puede evaluar en una entrevista, en unas pruebas psicotécnicas, qué tan desarrollado tiene una persona estas tres cualidades para poder, ¿qué? Para poder construir un equipo consciente que al final nos genere una empresa consciente que tenga la posibilidad de honrar ética, de una manera ética y trabajar con ética. Entonces, hoy en día, ¿por qué es importante hablar de la ética? Porque estamos inmersos en un contexto que se llama la cuarta revolución industrial, donde cada vez más, digamos que la Internet y ciertas aplicaciones tienen acceso a información sensible del cliente, del consumidor, del follower en las redes sociales, en nuestro software y aplicativos. Cada vez hay información más sensible de la organización y de los clientes, y es muy importante cada vez más con todo este uso tecnológico y pongo acá en contexto, a veces confiamos más en lo que nos dice el Waze que en lo que nos dice una persona. Confiamos más en lo que nos dice el aplicativo de Google Talk frente a algo que le consultamos de lo que nos dice un ser humano. Y eso es de detenernos un momento y pensar los valores de la confianza, en dónde los estamos colocando. Fíjense cómo aplicaciones de turismo, como puede ser Travel Advisor, como puede ser Airbnb, hoy en día son válidas y confiables en la medida de los reviews o las recomendaciones que dejan sobre las personas que hacen parte de, digamos, de esa red. Como en este momento la confianza se vuelve un valor fundamental a partir de la misma tecnología. Entonces, toda esa información a la que ahora tenemos acceso implica en tener un cierto grado de responsabilidad, de honrar esa confianza que nos está entregando el cliente cuando nos da todos sus datos personales, su correo, su fecha de nacimiento, dónde nació, su dirección, dónde vive, su teléfono. Implica un tema ético que no puede quedar sobredicho. Por eso es que ahora es tan importante la política de protección de datos, de cara al cliente y de cara a mis propios empleados. Hay empresas que ya cuando llamas al PBX no te dicen que era la persona que gerencia X o Y empresa, precisamente cuidando y velando por los datos personales y la protección de esa persona. Por eso ahora tan importante todo el tema de ciberseguridad, de cuidar, de proteger. Y eso implica para las personas que tienen contacto con estos datos, contacto con esta información sensible, tener principios éticos, firmar también la empresa, poner en claro políticas y contratos que honren este tema ético y de confidencialidad y de exclusividad y de exoneraciones y demás que son muy vigentes en esta época de la tecnología y de la gestión de la información. Si hay alguna inquietud, si hay algo que quisieran alguna postura, por favor, esto, digamos, también es un tema de ida y venida. Entonces, aquí quiero empezar a hablar
ese nuevo liderazgo empresarial en el contexto de la nueva revolución industrial, que es la cuarta revolución industrial, ¿cuáles serían esos principios para precisamente tener esa responsabilidad? Uno de ellos se llama la diversidad. Es uno de los 4 valores éticos que quiero compartir el día de hoy para los empresarios y por supuesto para cada profesional. ¿Qué es la diversidad? Es poder ser conscientes de que hoy día estamos en un mercado en donde convivimos y tenemos relación tanto con clientes como con colaboradores de 5 generaciones. Tenemos 5 generaciones muy particulares y son particulares precisamente por el fenómeno de, digamos, de velocidad de la tecnología, ¿sí? Que en estas 5 décadas o más o menos 7 décadas, el cambio tecnológico se ha acelerado de manera tal que también ha modificado la mentalidad de cada una de estas generaciones. Entonces vemos aquí en pantalla la generación del silencio, que son nuestros abuelitos. Ahí vemos el periodo de, ellos son personas que nacieron entre el 28 y el 45 y son personas pues que no, digamos que la tecnología que vieron surgir en su momento fue el vehículo o fue, sí, fueron el vehículo, digamos tecnológicamente fue transformador cuando llegó esa tecnología, mientras que para un baby boomer, como pueden ser mi papá, ¿sí? Los de los 46 a 64, vieron el alunizaje, vieron surgir la computadora personal, ¿sí? Primero la computadora, la gran computadora, la mainframe, que en su momento se creó gigantesca, que ocupaba un cuarto, y nosotros que somos generación X, en el colegio alcanzamos a empezar con estas computadoras de fondo negro de pantalla y letras naranja o verdes. Fue cuando llegó realmente la computadora personal por allá en los años 90. Entonces, nomás ahí en esas 3 generaciones hay toda una transfiguración, una manera de ver la realidad diferente, porque las posibilidades que tuvieron los del silencio fueron diferentes a las posibilidades que gracias a la tecnología tuvieron los baby boomers y asimismo los que somos generación X. Y más ahora, cuando también en la empresa estamos incluso supervisados o tenemos compañeros que son millennials, que ya vienen de un mundo muy distinto, el smartphone, las redes sociales, una cantidad de posibilidades y de destrezas que ser nativos digitales muchas veces o adaptados, estos son los adaptados a la digitalización. Seguidamente viene la generación Z, que son los del 91 al 99, y hoy ya se habla, pero no lo tengo en esta diapositiva, me doy cuenta que lo voy a incluir, de los bebecitos que tenemos ahora, que hay por ahí, esos bebés hasta los 3, 4 años son la generación alfa. Estas últimas 2 generaciones son generaciones nativos digitales, ¿cierto? Entonces ya estamos empresas creando servicios para la generación Z, para la generación alfa, que es nuestro mercado. También estamos conviviendo con los colaboradores y proveedores que pueden estar en cualquiera de estas generaciones. ¿Y eso implica qué? Eso implica aprender a trabajar de manera ética, pero trabajar en equipo, con maneras de ver el mundo y la realidad diversas, ¿sí? Y tener ese valor ético de, no, yo solamente trabajo con gente joven o yo solamente trabajo con seniors. Es muy importante porque ahí estamos trabajando en un principio ético que realmente las empresas de éxito estaría invitándolas a honrar. Una empresa exitosa no solamente hoy, en la nueva era, implica un liderazgo empresarial desde la facturación o desde la rentabilidad, sino que ese éxito y ese liderazgo empresarial debe ser filtrado a través de un rasero ético, como cuál, como el valor de la diversidad, que realmente sí esté actuando su conducta como organización, honre la diversidad en la empresa. ¿Qué otro valor implicaría que esta es una empresa exitosa y líder? Que honra el valor de la inclusión, ¿sí? No es posible que solamente para alcanzar mis resultados esté dejando por fuera personas muy competentes, pero muchas veces tienen ciertas incapacidades físicas, pero no mentales, ¿sí?
pueden aportar y contribuir valor. ¿Y en quién me convierto como empresario y como organización cuando yo le doy oportunidad, cuando yo incluyo a este tipo de personas? ¿Quién estoy siendo? Yo creo incluso que el mercado valora y admira mucho más y les da ese liderazgo a empresas que por el contrario tienen valores éticos como la inclusión, con personas con incapacidades, como lo que vemos aquí en esta lámina, como vemos acá este caso de, se me olvida el país en este momento, lo tenía anotado, se los dejo en la presentación, pero este es un café en otro país donde los meseros todos son personas con síndrome de Down, pero se distinguen por ese valor de la inclusión, que es un valor ético. ¿Cómo se sentirán esos clientes de darse cuenta no solamente que se están tomando un café delicioso, sino que están aportando, están contribuyendo como usuarios de ese café al bienestar de una comunidad, de una minoría, como son las personas con síndrome de Down, que tienen capacidades, por supuesto, y que pueden ser productivos también? Eso es ser inclusivo, eso es ser una empresa incluyente, una empresa ética, y si es una empresa con ética, es una empresa exitosa. Esa es mi premisa de hoy. ¿Qué pasa con los senior? ¿Qué pasa con esta generación del silencio? ¿Será que es que ya es momento de dejarlos como que nos estorban y que se queden en la casa viendo televisión? No, muchos de ellos, por más que tengan esa edad, necesitan el ingreso también. ¿Cómo poderle dar oportunidad también a estas personas? ¿Sí? ¿En qué labores puedo desde mi compañía generar una política de inclusión? No lo sé, cada cual en su negocio. Esto es un ejercicio también de creatividad y también es un ejercicio de responsabilidad social, ¿sí? Vuelvo y digo, ¿qué valores honro? ¿Solamente me interesa generar una ganancia económica, facturación y rentabilidad? ¿O cuál es el impacto que estoy teniendo ético dentro de mi comunidad, dentro de mi sociedad? Esto tiene que ver con eso. ¿Quién soy como empresa, como líder de área? ¿A quién contrato? ¿A quién le doy la oportunidad de desarrollar mi empresa? Y aquí me acuerdo, no lo tengo acá, pero lo voy a mencionar porque me parece muy válido, la empresa Tostado, por ejemplo, sin entrar a hablar de muchas otras cosas que seguramente serán sus fallas de cualquier proceso de emprendimiento, pero me pareció muy interesante y de valor, por supuesto, un empresario que contrata a personas, digamos, que han salido de la prisión, que les da esa segunda oportunidad a personas que salen de la cárcel. También es una política de inclusión, ¿sí? CREPS, que le da la oportunidad a madres cabeza de familia. Eso es una política de inclusión, eso es una empresa consciente, una empresa ética. ¿Y qué hablar de la equidad? Les recuerdo en qué vamos. Hablamos de la diversidad, hablamos de la inclusión y ahora vamos a hablar del tercer valor que quería compartir hoy, que es la equidad. Hablo de equidad de género, de ser equitativos, no solamente salarialmente, sino en las oportunidades que sean las mismas para hombres y mujeres para crecer dentro de la organización. Acá menciono un tema, digamos que es el famosísimo techo de cristal, que tiene que ver con por qué teniendo las mismas competencias, diplomas, capacidades, hay tan pocas mujeres, un porcentaje muy bajo en puestos de decisión y de liderazgo por parte del género femenino. ¿Por qué será? No tiene que ver con un tema de, digamos, de oportunidades, sino muchas veces de las mismas creencias de que la misma mujer se siente que no va a tener esa capacidad, o muchas veces los líderes porque creen que ella por ser mujer no la va a tener. Entonces hay que romper ese techo de cristal y darse cuenta de los beneficios que tiene, digamos, las cualidades de un cerebro femenino que se ha comprobado que tiene ciertas maneras de ver el mundo y la realidad que contribuirían y complementarían integralmente en la toma de decisiones en puestos de liderazgo. Entonces, esto también es un valor que invito a fomentar para trabajar de una manera más ética en un área, porque esto bien puede ser para un tema de liderazgo, pero también puede ser para darle la oportunidad a las chicas de mi área a que también se desarrollen, a que también crezcan. Y es una invitación tanto para hombres, para que apoyen el género femenino, pero sobre todo también para las mujeres con las que muchas veces nos damos tan duro entre nosotras mismas. ¿Qué tipo de líder quiero ser? ¿Qué tipo de mentora?
estoy mentoreando a alguien porque eso hace parte de ser líder. ¿Mm? Y el cuarto valor que quiero hoy traer para fomentar una empresa más ética y ser un profesional más ético, el bienestar mental y físico. Entonces, hasta aquí repaso. Hablé de diversidad, inclusión, equidad y bienestar mental y físico. Como empresa, yo sí estoy generando las condiciones para que las personas que trabajen ahí tengan una buena armonía, o más bien genero clima de competitividad, de que entre la gente desconfíe unos de otros, ¿sí? ¿Qué prácticas de bienestar tengo para que las personas no vivan estresadas y se enfermen y me generen ausentismo, sino que efectivamente fomento qué espacios para que la gente pueda estar en armonía, tranquila? Pongo acá el caso de empresas que han comprobado en Estados Unidos y Europa que implementando prácticas de meditación en ciertos momentos del día facilita que las empresas las personas sean mucho más productivas, eficientes y manejen mejor su gestión emocional frente a la frustración, principalmente frente a esos temas. Entonces, son cosas sencillas de instaurar, pero que al final le van a pegar a los indicadores del negocio, ¿sí? Tener espacios de relacionamiento que no sean solamente para el tema profesional, sino que también, y no necesitamos, los que somos solo colaboradores, no necesitamos solamente que hasta que no me diga gestión humana, que vayamos a hacer una actividad juntos. No, yo también como iniciativa puedo proponer, caminen, nos tomamos, creamos un ritual juntos, de ir a hacer X o Y actividad juntos que no sea el tema del trabajo. Eso genera un mejor ambiente, un mejor clima laboral, ¿sí? Y eso repercute digamos, en un clima de confianza y en una empresa mucho más consciente, porque hay armonía, porque hay bienestar. Estos 4 valores, los repito, de fomentarlos en una empresa con una adecuada política de ética, digamos, donde dejo en claro cuáles son los valores que para esta organización se deben honrar, mejoran considerablemente los resultados de cualquier empresa. No lo dice Jessica Triana, pueden investigar, lo dice MIT, lo dice Harvard, lo dice Cambridge en sus estudios sobre el éxito laboral. Y sobre el nuevo liderazgo, principalmente hay un estudio de Cambridge donde habla por qué en esta época principalmente el que el liderazgo empresarial se sustente en principios éticos y no solamente se premien los rankings de las mejores empresas, los que venden más, los que facturan más, los que tienen más empleados. No, sí pueden facturar más, pero si están haciendo daño, si su impacto, si su huella emocional es de daño, pues finalmente, ¿cuál éxito? Me pregunto yo, ¿cuál éxito? Otra política importante de empezar a considerar para hacer empresa es, y para ganarme la confianza también de mi personal, porque cuando yo tengo cierto grado de consideración con las personas, puedo entenderlas, puedo negociar, ¿qué es para esa persona importante? Yo puedo ceder y gano en otras cosas, ¿sí? Entonces el salario emocional es entender que esa persona, no sé, es una mamá soltera y necesita, no sé, ir ese día a la entrega de notas de la hija, ¿sí? Poder negociar es, bueno, hoy te vas a ausentar, compensas de X o Y manera, pero permitir lo que para esa persona es importante a nivel emocional y no ser tan cuadriculados de que no, tiene que ser de 8 a 6, sí, esas cosas. Yo no entro a decirles qué hacer, mis queridos empresarios. Los que sí les digo es que de esa flexibilidad, de ser humanos, de ser más conscientes, también implica generar un buen clima laboral, generar un buen equipo motivado, productivo, eficiente. Entonces, unas por otras, seamos un poco más humanos, y ganamos también en la compañía, ganamos como personas también. Entonces, de esto también no me lo inventé yo, estudios bastante sobre lo que implica y la productividad que genera, los beneficios que generan, implementar políticas de salario emocional. Y esto tiene que ver con la ética, por supuesto, porque estamos hablando de un bienestar común, no solamente ganando el empresario, sino ganando toda la comunidad que impacta ese ejercicio empresarial.
Nuevamente acá ya lo he mencionado varias veces, este es Fred Kaufman, digamos que del libro que hoy les comenté, vienen varios de los tips de esta presentación con su libro Liderazgo Consciente, y es el de donde traigo esto de plantearnos realmente qué significa liderazgo empresarial. Necesitamos reevaluar que el liderazgo empresarial es estar dentro de las empresas que más facturan. ¿A costo de qué? ¿A costo de qué? ¿Sí? De que las personas que trabajan conmigo sufren, de que los clientes están recibiendo un producto que no es de calidad. ¿A costa de qué? El verdadero liderazgo empresarial brilla por la integridad, y la integridad se sostiene desde los valores éticos. Entonces, aquí les dejo para que conozcan de él y puedan investigar los que este tema les parece interesante o quieran construir una política de ética a partir de este libro que me parece una perla completa del liderazgo y del ejercicio empresarial. Y hay una frase muy importante que él tiene que me gusta traerlo a este espacio, porque yo sepa que estos son los valores éticos que se requieren honrar para ser una empresa exitosa y consciente, no significa que por saber ya lo puedo hacer. Entonces, saber qué se debe hacer no es lo mismo que ser capaz de hacerlo. Entonces, implica todo un ejercicio de experimentación, de empezar a ensayar, de no tener miedo a ese fracaso, de poder cambiar, porque esto implica una transformación. Estamos hablando de que venimos años en empresas piramidales donde lo único que se honra es la facturación. Entonces, hay que empezar por al menos estos 4 principios poco a poco para ir transformando la empresa y convertirnos realmente en líderes empresariales y en empresas realmente y verdaderamente exitosas, que el mercado las vea así, que las reconozca, que las admire por más allá que por ser grandes corporaciones y con gran expansión geográfica. No, 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 no. ¿Quiénes están siendo como empresarios, como líderes? Y para eso, digamos que podemos comenzar con 3 puntos fundamentales para fomentar la ética con éxito en la empresa, que son estas 3 dimensiones. El mundo del individuo, que implicaba esto, cómo determinar cuáles son esos rasgos que tienen las personas que conforman mi equipo, mi empresa, cuál es su personalidad, su maestría emocional, sus habilidades interpersonales, ¿sí? Tiene que ver con poder observar, cultivar, ya una vez está en mi empresa, su bienestar en mente, en espíritu, en cuerpo, es poder ver esto de manera integral, el área del individuo, porque las empresas se conforman por seres humanos principalmente, no es el logo, no es el letrero, no es la página web, no, son personas las que hacen todos los procesos, son personas que se sostienen por valores. Ciertos valores las hacen llegar a esa empresa y quedarse. Y aquí me lleva al segundo punto de estas dimensiones que son importantes empezar a impactar para que realmente la empresa se transforme en una empresa ética, es la cultura. La cultura es la suma, el cúmulo de los costumbres, lo que honramos, lo que premiamos, lo que no honramos, lo que descartamos. ¿Cuáles son esas conductas que están honrando mi organización? ¿La transparencia acaso? La creatividad, el ser flexibles, el ser tolerantes, o es la rigidez, no permito el error. ¿Qué tanto yo estoy fomentando una cultura que no permite que brillen valores éticos como los que acabo de mencionar? Porque la cultura son conductas, son esos rituales que han sido instaurados de manera intencionada o no intencionada. Y en eso podemos intervenir, como construyendo nuevos rituales, honrando ciertos valores, mencionándolos y realmente viviéndolos. Y la naturaleza, que tiene que ver con con el entorno, con ese mundo exterior, con los datos, con los hechos. Podemos darnos cuenta, como les decía, empresas que están fomentando su ejercicio empresarial desde X valores, digamos, del entorno. ¿Cómo yo aprovecho ese mundo exterior para inspirarme como gestor empresarial de eso que está pasando afuera con el mundo, del cambio climático, de lo que pasa con las inmigrantes, de todo eso es que yo me alimento realmente para construir los pilares de los valores que honro yo en mi organización?
Son estas tres dimensiones en donde yo puedo impactar para crear y fomentar una empresa con ética y ser un profesional con ética, porque eso también lo vivo yo dentro de mi área, qué cultura estoy incentivando. Me burlo de las personas que se equivocan, de mis compañeros. No hablo del bullying sano, hablo de intimidar, hablo de lo que se conoce como el fenómeno del mobbing, que es hacer sentir mal a otra persona dentro de mi oficina, aburrirla. Eso tiene que ver con la cultura de mi área, de mi empresa. Veo lo que pasa en el exterior y simplemente me es indiferente, no tengo ninguna postura ética frente a eso. ¿Estoy siendo humano frente a esa situación? ¿Cuál es mi postura? ¿Y qué hago al respecto? Yo no digo que todos tengamos que convertirnos en activistas del cambio climático, ni mucho más faltaba. Pero ¿qué creencias estoy incentivando frente a eso con mis conversaciones? ¿Qué prácticas frente a ese fenómeno estoy incentivando en mi lugar de trabajo? En mi casa incluso. ¿Sí? Entonces, no solamente a nivel empresarial son personas que miran esa panorámica, sino a nivel de profesionalismo también, porque eso también constituye quién soy yo. Y por último, digamos, me parece digamos, el néctar de toda esta conferencia, que también está en el libro, y es cómo darme cuenta si mi comportamiento es consciente o inconsciente. Entonces, Fred Kaufman, digamos que lista una serie de actitudes y la contraria para que empecemos a mirarnos, ¿sí? A mirarnos y a mirar al otro, no para criticarlo, sino para darme cuenta realmente en qué cultura estoy y si estoy realmente incentivando una empresa consciente o no. Actitudes inconscientes, la culpa incondicional versus la actitud consciente de la responsabilidad incondicional. ¿De qué se trata esto? Pongo un ejemplo. Sucede a veces que tenemos un proceso concatenado con varias personas o en varias áreas. Entonces muchas veces escuchamos en las organizaciones, ay, pero yo envié el correo, yo lo envié, así eso sí no llegó a tiempo, pues yo no sé, yo hice mi pedazo. ¿Sí? Eso no tiene que ver conmigo. No hago el seguimiento, por ejemplo, de que eso quedó terminado de punta a punta de lo que me compete a mí e ir más allá. Eso tiene que ver con la responsabilidad incondicional. No es echarle la culpa al otro, sino como yo me hago cargo también de que eso funcione en equipo del proceso. ¿Qué tanto yo estoy yendo a cuidar que ese proceso sí se cumpla, la promesa hacia el cliente se cumpla? ¿Sí? Tiene que ver con que muchas veces digo, ay, pero se equivocó fue mi compañero o mi jefe y el que tiene que venir a pedirme disculpas o el que tiene que resarcirse es él, no yo, cuando yo muchas veces necesito de esa persona para otras actividades. Entonces, ser responsable es no, digamos, si a mí me afecta que esa relación esté rota, esté quebrantada, esté muy deteriorada la confianza, dejar salir de que quién es el que tiene que tomar la iniciativa, quién fue el que se equivocó, entonces es el otro. Y eso aplica también para la vida personal. Es esa humildad y simplemente me hago responsable de que esta situación funcione porque yo necesito que esta relación funcione. Punto. Necesito, lo quiero. Egoísmo esencial, integridad esencial. La integridad tiene que ser no solamente cuando me están supervisando, cuando se dan cuenta las personas de que sí estoy haciendo bien las cosas, sino que tengo que hacerlas bien, me miren o no me miren, vean el correo o no vean el correo. Ser íntegro es ser la misma persona tanto cuando se dan cuenta y me felicitan como cuando no. Esa es la integridad desde el ser, desde la esencia, ¿sí? La humildad ontológica. La humildad ontológica tiene que ver con acabar con esa conducta de que mi jefe es el malo porque él no se da cuenta, porque él es arrogante, porque él es no sé qué, como pararme en una posición de superioridad, es decir, como yo soy tan bueno, yo no me equivoco nunca, y que si equivoca es mi jefe, siempre él es el malo, es el que tiene la culpa, el que tendría que saber cómo son las cosas, o mi compañero, cualquiera. Pero cuando yo estoy levantando el dedo a juzgar, me estoy parando en una posición superior como si yo en ningún momento me fuera a equivocar o nunca me hubiera equivocado también. Entonces, cuando yo logro estar en esa paridad, es esa humildad de poder ver
que pucha, esa persona puede que se esté equivocando no por mala, sino porque no se da cuenta quizás, ¿sí? O si se equivoca, también es mostrárselo a la otra persona y generar una retroalimentación sana, no una retroalimentación de humillación, sino una sana. Eso es la humildad, salir del juicio y generar valor. Conductas conscientes, lo hablábamos al comienzo de esta conferencia. No más piloto automático. Lo que hago, desde dónde lo hago, por qué lo hago, para qué lo hago. Ser consciente. Comunicación auténtica versus la comunicación manipuladora. Muchas veces para obtener ciertas prebendas, beneficios y demás, tenemos, digamos que, recursos de manipulación o emocionalidad manipuladora, la indignación o ciertas conductas para que el otro se sienta culpable y genere cierta acción que a mí digamos, me beneficie. Entonces, no, seamos auténticos, seamos considerados, pienso que es la palabra acá. La consideración también con el jefe, que es un ser humano también, la consideración con el empresario, con sus inversionistas. Éticos, al final se traduce en ética. Negociación constructiva en vez de negociación narcisista. El gana-gana, en vez del ganar-perder, sino el gana-gana. Coordinación impecable versus coordinación negligente. Impecable, muchas veces lo que les digo, yo mandé el correo y allá si él entendió, no, ¿cómo me estoy comunicando para que realmente hayan unas acciones coordinadas? Estoy cuidando que esa persona que está al otro lado entienda lo que yo le estoy pidiendo o necesito de esa persona para que haya un compromiso, estoy cuidando toda mi comunicación, mi lenguaje para que eso suceda de una manera impecable y la persona que tiene que hacer las acciones lo está entregando en las condiciones satisfactorias de lo que le pidieron, es impecable mi acción en esa coordinación. Eso es versus la negligente de hacerlo no en excelencia, sino ahí, impecabilidad con la coordinación. Emociones conscientes versus emociones inconscientes. Vuelvo al tema de la maestría emocional. ¿Qué tanto me contengo? ¿Qué tanto yo reflexiono mis reacciones emocionales? ¿Las reflexiono o voy reaccionando y salpicando a todo el mundo de mi emocionalidad? Dejo la pregunta. Incompetencia emocional versus competencia emocional. Cuando me relaciono con mis compañeros, con mis clientes, los hago de una manera, digamos, ¿cómo decirlo? Sí, de una manera tranquila, de una manera serena, de una manera respetuosa, ¿sí? O estoy todo el tiempo, digamos que en altibajos emocionales. ¿Sí? Porque una cosa es reaccionar de manera inconsciente, emocionalmente, y otra cosa es tener una competencia emocional, que pueda estar concentrado, que pueda estar sereno cuando estoy trabajando. Eso es digamos, lo que quería compartirles. Me gustaría que si tienen alguna pregunta o Andrea, si han venido dejando ahí el banco de preguntas, me compartas, al menos que me digan cómo les ha parecido, les genera valor esta información el día de hoy para sus empresas, para su ejercicio profesional. Gracias, Jessica, por el contenido de la sesión de hoy. Infortunadamente, por cuestiones de tiempo, no tenemos el espacio para realizar más preguntas. Sin embargo, pues ustedes saben que las preguntas nos las pueden hacer llegar, al correo consultoría@unipymes.com. Ya ahorita va a aparecer el correo en pantalla para que ustedes lo puedan tener ahí claro. Les recordamos, antes de finalizar, que en mayo tenemos nuestra capacitación ejecutiva de certificación como auditor interno en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con énfasis en ISO 45001-2018 y el decreto 1072 de 2015. Inicia el 28 de mayo y finaliza el 6 de junio, así que los invitamos a todos para que puedan hacer parte de esta capacitación ejecutiva. Si ustedes se encuentran interesados o conocen a alguna persona a quien le interese esta capacitación, quisiéramos contactarlos para que puedan recibir mayor información. Por esto vamos a poner en pantalla la pregunta para que ustedes nos cuenten si quieren que los contactemos para recibir mayor información sobre esta capacitación ejecutiva.
Entonces, en pantalla está apareciendo ya en este momento, está interesado en que Unipymes lo contacte para darle mayor información sobre los programas, en este caso, sobre el programa del cual les estoy contando, que es certificación como auditor interno en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con énfasis en ISO 45001 de 2018 y el decreto 1072 de 2015. Está programada para mayo y va a estar, digamos que bastante interesante. Sabemos que hay muchas personas aquí convocadas de las áreas de gestión humana, de las áreas que están relacionadas con este tema. Entonces, varios nos preguntan a través del chat sobre nuestros programas, certificaciones. Entonces, por esta razón, estamos haciendo esta pregunta. Los invitamos a contestar. Solamente deben dar clic en una de las dos opciones que en este momento está apareciendo allí en su pantalla. Ustedes van a su pantalla y solamente dan clic sobre alguna de estas dos opciones. Si ustedes así lo quieren, entonces nuestra ejecutiva los estará contactando para darles mayor información respecto a esta capacitación ejecutiva que está próxima a arrancar ahora en el mes de mayo. Entonces, muchísimas gracias a todos los que en este momento se encuentran votando. Perfecto, de esta manera vamos cerrando el sondeo. Muchas gracias a todos los que votaron. Y ahora vamos con nuestra segunda pregunta, que es pues nuestra encuesta de satisfacción interna, que ustedes ya algunos la conocen. ¿Se desarrolló con claridad la sesión de hoy? Simplemente deben dar clic nuevamente en una de las dos opciones que en este momento se encuentra apareciendo en sus pantallas. ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Muchísimas gracias a los que están votando. Les recuerdo que para nosotros es bien importante conocer sus percepciones respecto a esto, a esta calificación, ya que es la forma en cómo evaluamos a nuestros conferencistas y obviamente también la forma de continuar en nuestros procesos de mejora. Muchísimas gracias. De esta manera entonces también vamos cerrando este sondeo. Perfecto, entonces como les decía, en pantalla ya va a aparecer entonces nuestro correo. Ustedes pueden, porque ahí veo en el chat que tenemos algunas preguntas, Jessica, entonces pueden enviárnosla a través del correo electrónico para que podamos hacérselas llegar a Jessica. consultoría@unipymes.com, allí lo tiene. consultoría@unipymes.com. Entonces, las preguntas, les recuerdo, es muy importante que en el asunto, del correo, vaya el nombre de nuestra conferencia del día de hoy. Esto es muy importante para que podamos direccionarlas pues a Jessica y que de esta manera pues podamos dar respuestas a las preguntas que están apareciendo en este momento en el chat. Jessica, muchísimas gracias por la sesión de hoy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Jessica, y a todos los participantes también. Nuevamente les agradecemos por la participación en la conferencia de hoy. Les recuerdo, para los que me preguntan, esta sesión va a quedar en formato grabado a partir de mañana en nuestra aula virtual. Así que si ustedes desean nuevamente verla, pueden hacerlo allí a través del aula virtual. Sin ningún problema, sin límites de tiempo. Allí se encuentra en la categoría Conferencias de Actualidad 2019. Allí se encuentran todas las sesiones grabadas de nuestras conferencias y también los invitamos para que visiten nuestro portal www.tiendaempresarial.com para que vean todos nuestros programas. Y si ustedes tienen preguntas respecto a algún programa de eso, si quieren, digamos que conocer mayor información, pueden escribir a ventas@unipymes.com o pueden contactarse también con Pilar Anaya al 317-698-4550. En este momento está apareciendo en su pantalla el correo y también el número de teléfono de Pilar Anaya para que puedan contactarse con ella y hacer preguntas sobre cualquier programa en el cual ustedes estén interesados. Muchísimas gracias a todos los participantes. En nombre de Fundación Unipymes, les deseamos que tengan un feliz resto de día. Hasta luego.